estéticos y dinámicos de la radio. La radio es uno de los medios de circulación y comunicación social con más amplio alcance, que tiene una gran importancia en nuestra sociedad. Día a día se genera información que llega a través de las ondas radiales buscando alcanzar a su público objetivo y mantener su audiencia. Hoy en día este grupo selecto lo conforman los jóvenes que dominan los programas actuales. El reto que tiene la radio para mantener su público es constante y cada vez más arduo. Los avances tecnológicos, las plataformas digitales y otros medios de comunicación han ido ganando campo, por lo que la radio debe reinventar la fórmula para posicionarse nuevamente. Pero, ¿cómo definir un formato estético y dinámico en la radio? Como se daba en la época de oro, cualquier información buscábamos un formato estético con todos los recursos que se necesitan para poder compartir precisamente el mensaje que existe en ellos. Tienen un formato específico, cuidando las características, ¿verdad?, de las reglas de la gramática, de la buena dicción, de la buena lectura. Bueno, yo creo que los formatos dinámicos de radio brindan un poco más de oportunidades, de tener más interacción con el público gracias a redes sociales, gracias a plataformas virtuales que existen. Entonces hay más contacto con el radioescucha, se toma más en cuenta su punto de vista. Eso ha ayudado bastante porque se han roto los esquemas. La palabra formato se define como el modo de presentación, en este caso de un determinado programa. Estética es una disciplina que investiga las condiciones de lo bello en el arte y la naturaleza. Y dinámico es algo de gran energía y vitalidad. Con el tiempo, los modelos de los formatos han ido perdiendo auge debido a la monotonía y ausencia de creatividad que se presenta. Existen solo dos formatos que se mantienen y siguen de base en la programación radiofónica: el radioteatro y la creación sonora. En cuanto a radioteatro se refiere, las acotaciones que fueron creadas por la gran escritora María Luisa Aragón, acotación que es lo que te indica entre paréntesis, de acuerdo al parlamento que vas a compartir, cómo tienes que hacerlo, alegre, triste, enojado, etc. Y funcionó. Luego los otros directores de radioteatro y de otros programas vieron que era un recurso muy importante, muy bonito, porque es tu índice de cómo tienes que dirigirte a la población guatemalteca. Y esos formatos necesitaban de toda una característica, ¿verdad?, de cuál era la voz, cuál era la característica, el ritmo de lectura, la intención, etcétera. Teatro te ayuda muchísimo en la locución, en hacer un programa, en tener buenas intenciones, y eso creo que se ha perdido hoy en día en la cultura de la radio. Formato cerrado. Bueno, al decir un formato cerrado, quiere decir que es un programa completo. Tú tienes que tomar en cuenta la duración, los elementos que vas a utilizar, ¿verdad?, los personajes, o locutor, narrador, locutora, según el enfoque del programa. Formato abierto. Cuando es en un sistema abierto, quien marca la pauta precisamente es la persona que nos contrata. ¿De qué enfoque quiere que le demos? Ya sea un programa abierto, con una continuación, como sucedía en la radionovela, llamamos abierto cuando es a nivel de capítulo abierto, de continuidad. Entonces íbamos pensando en personajes, en los efectos musicales, en el elenco artístico que teníamos nosotros que contratar. Nuevas estrategias para formatos radiales. La radio siempre se va a respetar porque dentro de la producción siempre va a haber una introducción al tema, pero debe haber una investigación responsable. Posterior a la investigación, entonces yo ya voy a empezar a terminar de producir un programa en base a un resumen. Yo puedo ordenar las ideas de cómo voy a enfocar el tema, en qué momento voy a dar un testimonio, en qué momento le cedo la palabra a mis invitados, pero ya puede ser más atractivo. Seamos creativos y tengamos abiertas las posibilidades de que se puedan hacer muchas cosas respetando un formato de radio, pero dándole otra forma de visualizar, que sea más interesante para la juventud. Que ahora la radio ha tenido una conectividad con redes sociales también muy grande y muy fuerte, que nos ayuda y nos permite a poder estar en contacto con nuestra audiencia.
La radio debe recuperar un terreno que se ha ido perdiendo, por lo que es necesario reinventar los modelos y adaptándose a las exigencias actuales. La música viene siendo un gancho para que nos escuchen, para que puedan compartir o podamos compartir el mensaje que nos interesa. Entonces, si les damos gusto, si bajamos a su mundo, podemos llevar la información, pero hacerlo activo, hacerlo animado, ¿verdad? Pensar en la estrategia precisamente de la mentalidad de la juventud. Se ha perdido la parte de la propiedad, dicción, interpretación, la parte de la elocuencia, interactuar con el público y hacerlo con ética, con respeto. Hay mucho doble sentido, hay falta de respeto. Entre más auténticos seamos y entre más podamos alimentar los formatos de radio, yo creo que eso va a permitir que capturemos o mantengamos, porque eso es lo difícil, mantener una audiencia y que siga creciendo y que nos sigan recomendando. Sí, han cambiado bastante. Actualmente no se da mucho esto de radionovelas, radioteatros, por ejemplo. Las radiorevistas sí son más comunes, pero no están tan marcadas. Siento que sí ha cambiado bastante en la actualidad, pero obviamente se toma lo bueno y lo malo. No es del todo malo que haya cambiado, sino que simplemente estamos evolucionando, estamos transformando la radio, y eso viene a mano de los nuevos, los que venimos. Yo creo que hemos avanzado en pasos en cierta década muy lentos y de repente del 2000 para acá agigantados. Antes, por ejemplo, nosotros teníamos la necesidad de escribir un texto, de escribir una radiorevista, de escribir un programa, y todo tenía que estar impreso, por ejemplo. El guión muy a lo tradicional tenía el encabezado, ¿verdad? Qué estación es, cómo se llama la producción y cómo se llama el estudio o el responsable del estudio que te va a grabar, el texto, responsabilidad de quién es, ¿verdad? La voz, quién va a ser, o las voces que están incluidas, la fecha de ese guión, y luego tus controles muy bien establecidos, subrayados, ¿verdad? ¿Sí se recuerdan? Bueno, pues entonces nombre de la viñeta o nombre del ligador, el control 1 con esta y esta y este fondo musical y unos de tal a tal segundo, y luego los locutores. Ahora se ha utilizado incluso valga la redundancia, incluso el insertar un formato de publicitario, por decirlo así. Es un formato un poco más sencillo y que incluye muchas cosas. Por ejemplo, ahora puedes hacerlo de manera digital. Lo estás trabajando en tu Gmail tranquila y estás actualizando. El locutor dentro del estudio de grabación lo ve en su computadora y puedes ir incluso editando tu texto y puedes ir trabajándolo. En definitiva, debemos encontrar otros puntos de atracción para mantener y cautivar a la audiencia, utilizando los nuevos recursos que ofrece la tecnología a favor del medio. Esto fue Formatos Estéticos y Dinámicos de la Radio.